Lo único que mi esposo, David, me pidió al despedirse fue, por favor, Naomi, no vayas a la propiedad del retiro. Prométemelo. Apreté su mano, sintiendo en ella los últimos vestigios de fuerza que le quedaban, mientras sus ojos suplicaban. Le di mi palabra. Siempre respeté sus deseos, incluso cuando la curiosidad me consumía. Pero algunos años después de su muerte, la curiosidad terminó por vencer, y lo que encontré en aquel lugar cambió mi vida para siempre. Ahora comprendo por qué mi marido deseaba tanto mantenerme alejada de allí. 17 años de matrimonio con David culminaron en una cama de hospital, tras un derrame cerebral fulminante que nadie habría podido prever. A los 58 años me descubrí viuda, con una hija en la universidad y un vacío que parecía interminable. Mientras organizaba sus asuntos, descubrí que había mucho más en mi esposo de lo que jamás imaginé. Era un martes cualquiera cuando su abogado, el señor Harrison, me citó en su oficina. Habían transcurrido ya 2 meses desde el funeral. La vida seguía su curso cruel de normalidad mientras yo aún luchaba por aprender a respirar sin David a mi lado. Señora Sterling, tengo algo que debo entregarle, dijo el señor Harrison, deslizando por su escritorio de madera pulida una pequeña caja y un sobre. Su marido dejó instrucciones precisas de que esto solo se le entregara tras su fallecimiento. Dentro de la caja había una pesada llave antigua, con un llavero metálico en forma de hoja. El sobre llevaba mi nombre en la inconfundible letra de David. ¿Para qué es esta llave? Pregunté girándola entre los dedos. Es de una propiedad en la que Arrowhead. Su esposo la compró hace aproximadamente 4 años, pero dejó órdenes explícitas de que usted solo debía enterarse después de su muerte. Mi corazón se aceleró. David no tenía más propiedades aparte de nuestra casa. Jamás mencionó un retiro en el campo. Lo más inquietante, porque me hizo prometer no ir allí, solo para revelar su existencia después, se llama la finca Crestwood, continuó el abogado. Al parecer fue la casa donde David pasó parte de su infancia. La recuperó tras muchos años, aunque había cambiado de dueño varias veces. Un momento, esto no tiene sentido, lo interrumpí. David siempre evitaba hablar de su niñez. Cada vez que yo mencionaba la que Arrowhead, se tensaba, cambiaba de tema. ¿Por qué compraría una casa allí? El señor Harrison se ajustó las gafas. No sabría decirle, señora, pero hay otro detalle importante. La propiedad se ha vuelto extremadamente valiosa en los últimos 2 años. ¿Cómo es eso? Una gran empresa, Summit Resorts, está construyendo un complejo de lujo en la zona. La finca de su esposo está ubicada en un punto estratégico. Ya han hecho varias ofertas multimillonarias por la casa. Me sentí mareada. David nunca había sido rico. Vivíamos cómodamente de su salario de ingeniero y del mío como profesora universitaria, pero nada que permitiera comprar una segunda casa, y menos aún en un lugar tan codiciado como la que Arrowhead. ¿Y por qué mantenerlo en secreto? Con dedos temblorosos abrí el sobre. Mi queridísima Naomi, si estás leyendo esto, significa que partí antes de lo previsto. Perdóname por todos los secretos que guardé. La casa ahora es tuya. Durante los últimos 4 años transformé aquel lugar sombrío de mi infancia en algo que espero encuentres hermoso. Sé que te hice prometer no ir allí. Pero ahora deshago esa promesa. De hecho, te pido que vayas aunque sea una vez antes de decidir qué hacer con la propiedad. En el despacho de la casa encontrarás mi ordenador portátil. La contraseña es la fecha de nuestro primer encuentro seguida de la palabra OP, esa que me enseñaste a sentir de nuevo. Te amo más de lo que jamás podría expresar, David. Presioné la carta contra mi pecho con las lágrimas nublando mi visión. Incluso en la muerte David aún tenía el poder de sorprenderme. Necesito ver ese lugar, susurré. Hay una complicación, me interrumpió el señor Harrison. La familia de David está impugnando el testamento. Su hermano, Marcus Sterling, alega que David no estaba en plena capacidad mental cuando adquirió la propiedad. Eso es absurdo. Mi esposo fue el hombre más lúcido y centrado que he conocido. Aún así, han presentado demandas legales. Considerando el valor actual de la finca, podría convertirse en una batalla complicada. Me guardé la llave en el bolsillo, una determinación súbita apoderándose de mí. Voy a la que Arrowhead hoy mismo. 2 días después, tras una apresurada conducción por la cordillera Cascade, aparqué frente a un portón de madera tallada con el nombre Crestwood Estate en hierro forjado. Mi corazón golpeaba con fuerza al girar la llave en la cerradura. El portón se abrió con un crujido suave, revelando una propiedad mucho más imponente de lo que había imaginado. No era solo una casa de campo.
Era una mansión de piedra y madera rodeada de jardines impecablemente cuidados y robles centenarios. Un sendero de piedra atravesaba los prados perfectos hasta la entrada principal. Todo parecía nuevo o recientemente renovado. Nada allí sugería la infancia traumática de la que David siempre rehusó hablar. Ese lugar había sido transformado con amor y dedicación. Las manos de mi esposo estaban en cada detalle, aunque jamás me habló de su existencia. Con manos temblorosas introduje la llave en la puerta principal. La cerradura giró con un clic satisfactorio. Y entré en el mundo secreto del hombre con quien había compartido casi 2 décadas de vida. Lo que vi adentro me obligó a aferrarme al marco de la puerta para no caer. El vestíbulo se abría a una sala de doble altura con una chimenea de piedra. Pero no fue la arquitectura lo que me dejó sin aliento. Fueron las pinturas. En cada pared, en cada espacio disponible, había cuadros de flores. No de cualquier flor, sino de orquídeas de todos los tipos y colores imaginables. Mi pasión de toda la vida, la misma que David siempre apoyó en silencio, me envolvía en una galería consagrada a mi mayor amor, y allí, sobre una mesa junto a la ventana que daba al jardín, reposaba un ordenador plateado con una sola orquídea blanca sobre la tapa. Antes de poder dar un paso más, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció que ya no estaba sola. A través de la ventana vi llegar un todoterreno negro que se detuvo detrás del mío. 3 hombres descendieron, todos con el inconfundible parecido de David, la misma nariz recta, los mismos ojos almendrados. Había llegado el clan Sterling y, por la severidad de sus gestos, no estaban allí para dar la bienvenida a la viuda en su nueva propiedad, se acercaron con la seguridad de quienes se sienten dueños del lugar. Cerré rápidamente la puerta, con el corazón desbocado. Observé por la ventana lateral cómo se detenían en el porche, murmurando entre ellos, antes de que el mayor, una versión encanecida de David, golpeara con fuerza: «Señora Naomi, sabemos que está ahí dentro. Necesitamos hablar». Su voz tenía el mismo filo tenso que adquiría la de David cuando se ponía nervioso. Guardé silencio, alejándome de la puerta. Las vagas advertencias de David sobre su familia siempre fueron enfáticas. Ahora, frente a ellos, mi instinto gritaba precaución. Los golpes resonaron de nuevo, más insistentes. «Naomi, soy Marcus Sterling, el hermano mayor de David. Estos son mis hermanos Ilaiche e Isae. Venimos por la propiedad, por supuesto». No habían venido por David, ni por conocer a la mujer a la que amó durante 17 años. Venían por la casa que de pronto valía millones. Miré el ordenador sobre la mesa. Tal vez allí estuvieran las respuestas que buscaba, no en aquellos desconocidos del porche. Ignorando los golpes cada vez más agresivos, me acerqué a la mesa y tecleé la contraseña: 12 de octubre del 96 OP. La pantalla cobró vida abriendo una carpeta titulada para Naomi. Dentro había cientos de archivos de vídeo, cada uno fechado de manera cronológica, comenzando al día siguiente del funeral y extendiéndose durante todo un año. Con las manos temblorosas hice clic en el primero. El rostro de David llenó la pantalla. No era el semblante pálido y consumido de sus últimos días en el hospital, sino un rostro sano, pleno de vida, grabado claramente meses atrás. «Hola, mi amor», sonrió con aquella torcedura en los labios que siempre me derretía. «Si estás viendo esto significa que ya me fui, y que viniste a Crestwood a pesar de mis años de súplicas para que no lo hicieras. Debí suponer que no resistirías, sobre todo después de que Harrison te hablara de la casa». Un nudo se formó en mi garganta. Aún ahora me conocía demasiado bien. Grabé un vídeo para cada día de tu primer año sin mí. Un año de compañía mientras procesas el duelo. Un año explicándote todo lo que debí contarte en vida. Bajó la mirada por un instante. Luego volvió a enfocarme con determinación, empezando por la razón de por qué compré de nuevo la casa en la que juré no volver a poner un pie. Afuera, los golpes habían cesado. A través de la ventana vi a los hombres regresar a su vehículo, sacando papeles y conversando con semblantes severos. David continuó: «Hace 3 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral, una bomba de tiempo que heredé de mi padre. Los médicos me dieron entre 2 y 5 años de vida. Elegí no contártelo ni a ti ni a Sloe. No quería compasión, ni que nuestros últimos años quedaran bajo la sombra de la muerte». Sus ojos se suavizaron. «Quise vivir contigo plenamente hasta el final, no morir lentamente ante tus ojos». El impacto y la rabia me invadieron. Había ocultado el diagnóstico, tomado decisiones médicas sin mí.
Me había negado la oportunidad de prepararme, de valorar conscientemente nuestros últimos momentos. Sé que ahora estás enojada, dijo como si leyera mis pensamientos. Tienes todo el derecho, pero espero que entiendas que tomé esa decisión por amor, no por cobardía. Los hombres afuera hacían llamadas, caminaban por el camino de entrada con la energía frustrada de quien se siente despojado de un derecho. Cuando recibí el diagnóstico decidí usar el tiempo que me quedaba para crear algo significativo para ti. Siempre has amado las orquídeas. Siempre hablabas de tener un espacio solo tuyo para cultivarlas algún día. Así que encontré el último lugar donde cualquiera esperaría que regresara, la casa que abandoné a los 18 años jurando no volver jamás. Se inclinó hacia la cámara. Lo que mis hermanos no saben es que compré legalmente la casa a mi padre antes de que muriera. El viejo estaba en bancarrota tras años de apuestas y alcohol. Me la vendió por una fracción de su valor desesperado por dinero, haciéndome jurar que no se lo contara a mis hermanos, quienes aún creían que la heredarían algún día. Eso explicaba la disputa legal. Ellos pensaban tener derechos sobre una propiedad que David había adquirido legítimamente. La casa estaba en ruinas cuando la compré, Naomi, como lo estaba mi infancia aquí. Pero esta vez tenía los recursos para transformarla. Cada viaje de negocios de los últimos 4 años lo pasé aquí. Supervisando las renovaciones, construyendo algo para ti. Afuera, los hermanos volvían a acercarse a la puerta. Esta vez Marcus sostenía un documento contra la ventana para que lo viera. Alguna clase de orden judicial, mis hermanos vendrán por ella, advirtió David en el vídeo con expresión endurecida. Nunca quisieron la casa hasta que empezó el proyecto del resort el año pasado. De pronto, la propiedad sin valor de la que se burlaban se convirtió en una mina de oro. Intentarán cualquier cosa para arrebatártela. Uno de los hermanos colgó el teléfono con un gesto triunfante. En el cajón inferior de esta mesa hay una carpeta azul con todos los documentos legales que necesitas. La casa es incuestionablemente tuya. Me aseguré de ello. El rostro de David volvió a suavizarse. Pero Naomi, conservarla o venderla es completamente tu decisión. Construí este lugar para ti. Lo llené de belleza para ti, pero no quiero que se convierta en una carga. Un coche patrulla subía por el camino. Los hermanos observaban su llegada con expresiones de satisfacción. Una última cosa, añadió David. En el invernadero detrás de la casa encontrarás la colección de orquídeas raras que pasé años cultivando. El equipo que contraté seguirá cuidándolas. Estés o no aquí, son mi último regalo para ti, junto con los medios para apreciarlas. El vídeo terminó. Congelado en la sonrisa de David justo cuando los golpes en la puerta se reanudaron, más autoritarios. Señora Sterling, agente del condado. Necesitamos que abra la puerta, por favor. Con un suspiro profundo, cerré el portátil, saqué la carpeta azul del cajón y me dispuse a enfrentar lo que viniera. Cuando estiré la mano hacia el picaporte sonó mi celular. Chloe, nuestra hija, llamaba desde la universidad. Dudé un instante, luego contesté. Chloe, no es un buen momento, mamá. Su voz estaba cargada de irritación. ¿Por qué no me dijiste nada de la casa de papá ni de la propuesta del desarrollador? Los tíos acaban de llamarme ofreciéndome un trato justo si los ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando? Ya habían contactado a mi hija. Esa revelación encendió en mí algo feroz y protector. No solo venían por mí, intentaban manipular a mi hija en duelo. Te lo explicaré todo después, lo prometo, dije, observando al oficial conversar con los hermanos. Pero, Chloe, no firmes nada. No aceptes nada. Esos hombres no son nuestros amigos, mamá. Si hay dinero de por medio, esto no tiene que ver con el dinero, la interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Se trata de lo que tu padre quería. Por favor, confía en mí. Tras un silencio, suspiró. Está bien, pero llámame en cuanto puedas. Colgué y abrí la puerta para enfrentarme a un joven oficial del condado. Davis, flanqueado por los 3 Sterling, con expresiones que oscilaban entre la suficiencia y la hostilidad abierta. Señora Sterling, soy el agente Davis. Estos caballeros tienen una orden judicial solicitando la inspección de la propiedad como parte de una disputa sucesoria en curso. Sonreí con calma, evocando la fortaleza que David siempre admiró en mí, por supuesto, oficial. Pero antes, creo que debería ver esto. Le entregué la carpeta azul con la documentación de David. Mi esposo había previsto exactamente esta situación. Marcus dio un paso al frente con un gesto desdeñoso. Las disputas familiares son complicadas, oficial.
Mi cuñada está comprensiblemente emocional y confundida. En realidad, lo interrumpí, no estoy ni emocional ni confundida. Soy una viuda en una propiedad que legalmente me pertenece, enfrentándome a 3 desconocidos que solo comparten el ADN de mi difunto esposo. Me volví hacia el oficial. Le agradecería que revisara estos documentos antes de permitir que alguien entre en mi propiedad. El agente tomó la carpeta, su expresión neutra mientras examinaba el contenido. Los hermanos Sterling se miraban entre sí, su confianza visiblemente tambaleante. Pensé en el vídeo de David, en el secreto que guardó para evitar sufrimiento a Chloe y a mí, en el magnífico regalo que creó en sus últimos años. Fuera cual fuera el juego de sus hermanos. Yo no estaba dispuesta a perder la última expresión tangible del amor de mi esposo sin luchar. El oficial levantó la vista de los documentos. Su expresión cambió. Estos papeles parecen estar en regla, señora. Escritura de transferencia clara, declaraciones notariadas, registros bancarios certificados de la compra original. Se volvió hacia los hermanos. Caballeros, no veo fundamento para forzar una inspección hoy. Esto parece ser un asunto de tribunales civiles. El rostro de Marcus enrojeció de ira. Esto es absurdo. Esa mujer no tiene ningún derecho. Esa mujer, intervine con calma, es la esposa de David Sterling, y tengo todo el derecho de estar aquí. Mientras los hermanos se retiraban de mala gana hacia su vehículo, seguidos por el oficial que se disculpaba, sentí una extraña mezcla de pérdida y descubrimiento. El esposo que creí conocer por completo había guardado secretos, algunos dolorosos, otros de una belleza sobrecogedora. Ahora tenía frente a mí una elección: retirarme a la seguridad de mi antigua vida o sumergirme de lleno en este legado inesperado y en la batalla que lo acompañaba. Cerré la puerta, regresé a la mesa y abrí de nuevo el portátil. El vídeo de mañana me aguardaba, y con él nuevas piezas del hombre al que amaba y que apenas ahora comenzaba a comprender del todo. Afuera, los hermanos Sterling podían haber perdido aquella escaramuza. Pero la expresión en sus rostros al marcharse dejaba una certeza: la guerra por la finca Crestwood no había hecho más que comenzar. Esa noche la pasé en la casa de David, o mejor dicho, en nuestra casa, rodeada de las pruebas de su labor secreta y amorosa. El sueño me fue completamente esquivo, mi mente bullía con revelaciones: la enfermedad fatal que ocultó, la casa transformada, la obstinación de sus hermanos por reclamarla y las centenas de mensajes en vídeo que aguardaban en el portátil. Al amanecer exploré la propiedad como correspondía por primera vez. La casa principal era una obra maestra de restauración, un equilibrio perfecto entre elementos rústicos originales y las comodidades modernas. Cada estancia reflejaba un esmero particular hacia mis gustos, desde la biblioteca, colmada de primeras ediciones de mis libros favoritos, hasta el rincón de lectura con vista al jardín, ideal para las mañanas de otoño. Pero fue el invernadero lo que verdaderamente me robó el aliento. Tal como David había prometido en uno de sus vídeos, un espléndido conjunto de orquídeas llenaba el espacio acristalado. Algunas eran tan raras que solo las había visto en libros especializados. Una catleya valqueriana de un azul insólito, casi imposible de hallar, florecía orgullosa como reina del lugar. «Buenos días, señora». La voz me sobresaltó. De entre las plantas apareció una mujer de mediana edad. Con un rociador en la mano: «Soy la señorita Jackson». Su esposo me contrató para cuidar de las orquídeas. «Naomi Sterling», respondí extendiendo la mano, aunque sospecho que ya lo sabía. Ella sonrió con amabilidad. «El señor David hablaba mucho de usted en sus visitas. Decía que tenía un don especial con las plantas que él nunca logró igualar». «¿Conoció bien a mi marido?», pregunté con cautela. La señora Jackson vaciló. «También como él permitió que alguien lo conociera, supongo. Venía al menos una vez al mes desde hace 4 años, supervisándolo todo en persona». Eso sonaba exactamente a David: meticuloso, atento a cada detalle, siempre prefiriendo hacer las cosas él mismo antes que delegar. «La catleya azul de allá», continuó la mujer, señalando la orquídea que me había maravillado. «Pasó casi 2 años buscándola. Decía que le recordaba a una que usted vio en una exposición y que nunca olvidó». Mi corazón se estremeció. La exposición de orquídeas en el Jardín Botánico de Atlanta, 10 años atrás. Solo había comentado aquella flor una vez, y David lo recordó. ¿Le mencionó alguna vez algo sobre su salud?, pregunté con vacilación. Una sombra cruzó el rostro de la señora Jackson, no de manera directa, pero en los últimos 6 meses se esforzaba más, trabajaba largas horas. Como un hombre con plazo límite, la confirmación me golpeó de lleno.
aunque también explicaba esa urgencia que yo había percibido en David durante sus últimos meses. Siempre la atribuí al estrés del trabajo sin imaginar que en realidad estaba construyendo todo aquello sabiendo que el tiempo se le agotaba. Sus hermanos estuvieron aquí ayer, comenté observando su reacción, el gesto de ella se endureció. Llevan rondando desde que Summit Resorts anunció su proyecto, de pronto muy interesados en la casa familiar a la que no venían desde hacía décadas. Ajustó el sistema de riego antes de continuar. ¿Qué puedo decir de ellos? Marcus el mayor dirige una firma de inversiones en Raleigh, siempre trató a David como si le hiciera un favor al reconocerlo. Y Laiche el de en medio es abogado, muy hábil con las palabras. Aisae el menor, vive a la sombra de Marcus. Cuando David volvió para comprar la propiedad, se burlaron de él por gastar dinero en lo que llamaban un agujero olvidado. Hasta que apareció el proyecto del resort, todo encajaba con los fragmentos que David había compartido a lo largo de los años, su niñez difícil, su huida hacia la universidad, su renuencia a hablar de la familia. Volverán, dije, más para mí que para ella. Sin duda asintió. Pero el señor David se preparó para eso. Siempre pensaba varios pasos por delante. De regreso en la casa, me obligué a comer algo antes de encender el portátil para el vídeo del día. David apareció sentado en lo que ahora reconocía como la biblioteca. Buenos días, mi amor. Espero que hayas dormido bien en nuestro nuevo hogar. Sonrió con aquella mueca torcida que tanto extrañaba, una sonrisa que me dolía físicamente en el pecho. Hoy quiero mostrarte algo especial. La cámara lo siguió mientras recorría la casa hasta un pasillo que yo aún no había explorado, deteniéndose frente a una puerta cerrada. Esta habitación es solo para ti. La llave está en el cajón superior de la mesilla de noche, la de plata antigua con la orquídea grabada. Pausé el vídeo, subí a la habitación principal y encontré la llave exactamente donde él había indicado. Siguiendo sus pasos, llegué hasta la discreta puerta al final del ala este. La llave giró suavemente. Empujé y contuve la respiración. Un amplio estudio de arte perfectamente equipado ocupaba la esquina de la casa, bañado por una luz impecable que entraba desde los ventanales de suelo a techo. Caballetes, lienzos, pinturas, pinceles, todo lo que una artista pudiera desear, dispuesto con esmero amoroso. Hacía 15 años que no pintaba. Tras graduarme de la escuela de arte abandoné mis sueños artísticos para enseñar literatura, sostenernos mientras David construía su carrera y criábamos a Chloe. Con los años aquel algún día se convirtió en un sueño lejano, luego en un recuerdo agridulce de un camino nunca tomado. El vídeo continuaba, la voz de David guiándome de nuevo hasta el portátil que llevaba conmigo. Renunciaste a tanto por nosotros, Naomi. La pintura fue tu primer sacrificio. Aunque nunca te quejaste, siempre me prometí devolvértela algún día. Las lágrimas empañaron mi vista mientras recorría el estudio, materiales profesionales, libros de referencia ordenados en los estantes, ventanas orientadas para capturar la luz perfecta. Hay una cosa más, prosiguió David. Mira en el gabinete debajo del banco junto a la ventana. Me acerqué al asiento acolchado junto al ventanal que daba al jardín, ahora dorado con la luz matinal. Debajo, empotrado en la pared, había un mueble que habría pasado por alto de no haberme indicado dónde buscar. Dentro descansaba una caja plana de archivo. Con manos temblorosas levanté la tapa y caí de rodillas, atónita. Mis cuadros, decenas de ellos. Todo lo que pinté en la universidad, obras que creía perdidas en nuestras mudanzas. David las había conservado, protegido, guardado durante 15 años hasta poder devolvérmelas en ese espacio perfecto. Arriba del todo yacía un pequeño lienzo que reconocí al instante, mi proyecto final antes de graduarme. Un autorretrato de una joven que miraba al futuro con ojos encendidos de posibilidad. David me había pedido conservarlo el mismo día que lo terminé. Sujetaba una nota escrita a mano. Ella sigue allí, Naomi, la mujer que pintaba con tanta pasión y visión. Yo te di el espacio. Lo demás depende de ti. Presioné la nota contra mi pecho, abrumada por un amor y una pérdida que se entrelazaban en igual medida. David me había visto. Realmente me había visto, de un modo en que yo misma no me permitía desde hacía años. El sonido de vehículos sobre la grava me arrancó de aquel momento. Desde la ventana del estudio vi acercarse dos todoterrenos. El negro inconfundible de los hermanos Sterling, y tras él, uno plateado que reconocí de inmediato. Chloe había llegado. Y por la manera en que descendió con paso firme para dirigirse a sus tíos, comprendí que ellos ya habían empezado a trabajar en ella, mi hija, la hija de David. Con su cabello oscuro y mi terquedad,
sonreía mientras estrechaba la mano de los tíos que jamás había conocido. Cualquier frágil consuelo que hubiera encontrado en los regalos póstumos de David se desvaneció ante esta nueva complicación. La batalla por la finca de Crestwood acababa de volverse mucho más personal. Observé por la ventana cómo Chloe intercambiaba saludos cordiales con sus tíos, su lenguaje corporal abierto y receptivo. A los 21 años nuestra hija había heredado la mente analítica de su padre y mi determinación, pero carecía de la paciencia de David y de mi cautela. Era rápida para formar opiniones, lenta para revisarlas. Mi celular vibró con un mensaje suyo: estoy aquí con el tío Marcus y los demás. Estoy entrando ahora. Necesitamos hablar, tío Marcus. Apenas llevaban un día conociéndose, y ya reclamaba un vínculo familiar. Guardé la nota de David en el bolsillo, cerré el estudio y me dispuse a enfrentar esta nueva alianza. Entraron sin tocar. Chloe con la familiaridad de una hija, y los hermanos siguiéndola como lobos tras una guía desprevenida. Mamá. Chloe me abrazó brevemente, luego se apartó, sus ojos recorriendo el deslumbrante salón. Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos habló de él? Antes de que pudiera responder, Marcus dio un paso al frente. Su parecido con David era dolorosamente evidente. Naomi, creo que empezamos con el pie izquierdo ayer. Nos sorprendió tu llegada repentina, así como a ti la nuestra. Su tono conciliador no coincidía con su mirada calculadora. A su lado Ilaiche e Isae mantenían expresiones cuidadosamente neutras, aunque Ilaiche sostenía una carpeta de cuero que sin duda contenía documentos legales. Chloe, dije, ignorando por completo a Marcus. Pensé que habíamos acordado que no hablarías con los hermanos de tu padre hasta que lo discutiéramos. Ella se sonrojó levemente. Llamaron otra vez hoy con una propuesta muy razonable. Pensé que al menos debía escucharlos en persona. Alzó la barbilla con un gesto desafiante. Además, también son mi familia, familia que no conocías hasta ayer. Le recordé suavemente. Solo porque papá los mantuvo lejos de nosotras, replicó. Igual que escondió este increíble lugar. ¿No te parece extraño? ¿Qué más estaba ocultando? La pregunta rozaba peligrosamente las revelaciones en los vídeos de David. Tu padre tenía relaciones complicadas con sus hermanos, dije con cautela. Tenía sus razones para mantener la distancia. Marcus hizo un gesto despectivo. Historia antigua. Los hermanos pelean, especialmente en familias difíciles como la nuestra. Lo que importa ahora es avanzar juntos. Exacto, asintió Chloe con la seriedad de quien cree ser perfectamente razonable. El tío Marcus me lo explicó todo. Esta casa ha estado en la familia Sterling por generaciones. Papá la compró al abuelo Sterling, pero siempre estuvo destinada a compartirse entre los hermanos. Reprimí un suspiro. Apenas llevaban un día trabajando sobre ella, y ya repetía su versión de los hechos, y el repentino interés por la propiedad no tiene nada que ver con el resort de lujo que están construyendo al lado. Pregunté en voz baja, y Ilaiche dio un paso al frente abriendo su carpeta. La situación inmobiliaria es solo un aspecto del complejo cuadro legal. Hemos preparado una oferta de arreglo justa que honra los deseos de David, al tiempo que reconoce el derecho histórico de la familia Sterling sobre la propiedad. Estamos dispuestos a ser muy generosos, añadió Marcus, posando una mano paternal sobre el hombro de Chloe. 1/3 para ti, Naomi, 1/3 para Chloe y 1/3 dividido entre nosotros, los hermanos. Todos ganamos. Chloe me miró expectante, claramente convencida ya por la propuesta. ¿Tiene sentido, mamá? No necesitamos este lugar enorme. Podríamos venderlo todo, marcharnos con millones y la familia de papá permanece unida. Tu padre dejó esta propiedad específicamente para mí, dije, mirando a Marcus directamente a los ojos. No para ti ni para sus hermanos, por confusión y sentimentalismo mal colocado, respondió Marcus con suavidad. David no pensaba con claridad en sus últimos años. Un destello de ira me atravesó. Mi esposo estuvo perfectamente lúcido hasta el día en que murió. ¿Entonces por qué tanto secreto? Intervino a Isae por primera vez, su voz más suave que la de sus hermanos, aunque no menos punzante. ¿Por qué ocultar la compra a su esposa e hija? ¿Por qué los arreglos elaborados con el abogado? Esas no son acciones de un hombre que piense racionalmente. Pensé en los vídeos, en la casa renovada, en el estudio de arte. Cada detalle meticulosamente planeado como un regalo final. Nada sugería confusión ni juicio nublado. Mamá, dijo Chloe, ahora con voz más suave, sé que esto es difícil.
Papá nos dejó y ahora descubrimos todos estos secretos. Pero esta propuesta tiene sentido financiero. Estaríamos seguras el resto de nuestras vidas. La puerta se abrió detrás de ellos, y apareció la señora Jackson, con el rostro preocupado. ¿Todo bien, señora Sterling? Vi llegar los autos, los hermanos se giraron visiblemente molestos por la interrupción. Esto es un asunto de familia, dijo Marcus, entornando los ojos. La señora Jackson es mi empleada, respondí con firmeza. Es bienvenida en mi casa. En realidad, intervino Ilaiche, su situación laboral forma parte de los activos en disputa hasta la resolución de nuestra reclamación legal. La señorita Jackson no se inmutó, el señor David me contrató personalmente. Me hizo prometer que cuidaría de la casa y de la señora Naomi si algo le pasaba. Revisaremos todos los contratos de empleados, dijo Marcus con desdén, ya había escuchado suficiente, creo que es hora de que todos se marchen. Miré directamente a los hermanos, luego suavicé la mirada al volverme hacia Chloe. Excepto tú, por supuesto. ¿Siempre eres bienvenida a quedarte, ni siquiera vas a considerar su oferta? Preguntó Chloe incrédula. Revisaré cualquier propuesta por escrito con mi propio abogado, respondí. Pero no aceptaré presiones en mi propia casa. La máscara conciliadora de Marcus se desplomó, revelando al empresario implacable. Esta propiedad vale decenas de millones con el proyecto del resort. Podemos hacerlo de manera amistosa o podemos complicar mucho las cosas. ¿Es una amenaza? Pregunté más calmada de lo que me sentía. Un baño de realidad, corrigió él. Eres una profesora universitaria enfrentando una batalla legal contra adversarios con recursos mucho mayores. Puede que David tuviera buenas intenciones, pero te dejó en una posición insostenible. Pensé en la carpeta azul con su meticulosa documentación, en los vídeos que mostraban su plan lúcido, en la propiedad que representaba su último acto de amor. Creo que mi esposo sabía exactamente lo que hacía, respondí con calma. Ahora, por favor, márchense. Chloe, si quieres, puedes quedarte a almorzar. Ella lucía indecisa, mirando entre mí y sus recién descubiertos tíos. Creo que me iré con ellos por ahora. Tenemos más que discutir. Me besó rápidamente en la mejilla. Piensa en la oferta. Por favor, mamá, los vi marcharse, un vacío expandiéndose en mi pecho. En apenas 24 horas, mi hija había caído en la órbita de los hombres a quienes David evitó toda su vida. La señora Jackson esperó hasta que los autos desaparecieron por el camino para hablar. Señora Sterling, hay algo que debería saber. Algo que su esposo me pidió no mencionar, a menos que fuese absolutamente necesario. Me volví hacia ella agotada mentalmente, pero obligándome a prestar atención. ¿De qué se trata? Sobre la verdadera extensión de la propiedad. Y lo que realmente está oculto aquí. Señaló hacia el invernadero. Será mejor que caminemos. Hay cosas que no deben hablarse dentro de la casa, donde las paredes podrían tener oídos. Mientras la seguía por el césped, el sol de la mañana iluminaba la hermosa propiedad que mi esposo había creado en secreto. Fuera cual fuera la revelación que me aguardaba, estaba segura de algo. David había previsto esta batalla, quizá incluso la vulnerabilidad de Chloe ante la manipulación de sus hermanos. La pregunta era, ¿me había preparado lo suficiente para ganar una batalla que nunca supe que se avecinaba? La señora Jackson me condujo más allá del invernadero principal hacia un cobertizo de herramientas que aún no había explorado. A diferencia de las construcciones perfectamente renovadas del resto de la finca, este edificio conservaba su aspecto rústico original, deliberadamente sin mejorar para parecer irrelevante. Su esposo era un hombre cuidadoso, dijo la señora Jackson, sacando una vieja llave de hierro. Tras la primera visita de sus hermanos el año pasado, se volvió aún más precavido. ¿Visitaron antes? Pregunté incrédula. David nunca me lo mencionó. Ella asintió con gravedad. Aparecieron sin aviso en cuanto oyeron hablar del proyecto del resort. Su esposo estaba aquí supervisando la construcción del estudio de arte. Al principio no lo reconocieron, se había dejado crecer la barba durante el tratamiento. La mención casual del tratamiento de David me golpeó como una ola de dolor renovado. Mientras yo impartía inocentemente mis clases de literatura, él pasaba aquí enfermo, creando este santuario y al mismo tiempo defendiendo su legado de unos hermanos depredadores. ¿Qué ocurrió? Pregunté en voz baja, los observó a distancia y luego se marchó sin revelarse. Esa misma noche modificó los planos de la propiedad, empezando con esto, abrió la puerta del cobertizo y dejó ver un interior común, herramientas de jardinería.
Equipo polvo flotando en haces de luz que se colaban por las rendijas. Avanzó con seguridad hasta el fondo, apartó varias cajas apiladas y dejó al descubierto una trampilla incrustada en el suelo de cemento. Su esposo instaló esta entrada el invierno pasado. Los obreros creyeron que construían una bodega de vinos. Levantó la pesada puerta, revelando una escalera firme que descendía a la oscuridad. Después de usted, la curiosidad venció mi aprensión y la seguí. Al llegar al fondo encendió un interruptor y una hilera de luces iluminó un túnel de concreto que se extendía ante nosotros. ¿Qué es este lugar? Pregunté, su esposo lo llamaba la bóveda. Yo lo llamo genialidad. El pasadizo se prolongaba unos 30 metros hasta desembocar en una sala amplia repleta de archivadores, una mesa con equipos informáticos y paredes cubiertas de mapas y documentos. Bienvenida al cuarto de guerra de David, dijo la señora Jackson con un dejo de orgullo. Aquí recopiló todo lo relacionado con sus hermanos, sus negocios y el verdadero valor de la finca Crestwood. Me acerqué a un mapa detallado de la zona. Señalaba no solo la propiedad, sino también kilómetros alrededor. Marcas rojas indicaban ubicaciones vinculadas al proyecto del resort con anotaciones manuscritas sobre valores, fases de construcción e impacto inmobiliario. No lo entiendo, dije, volviéndome hacia ella. David sabía del resort, no al principio. Compró la finca solo para renovarla y regalársela a usted. Pero hace 2 años, cuando Summit Research inició estudios preliminares, contrató a un consultor inmobiliario. Descubrieron algo que el desarrollador trataba de ocultar hasta cerrar las compras de terreno. El proyecto completo es 3 veces mayor de lo anunciado. Me incliné sobre el mapa, comprendiendo. La segunda fase incluye un campo de golf que requiere parte del terreno colindante, exacto. Han adquirido casi todas las parcelas necesarias, salvo Crestwood. Eso significa que esta propiedad puede bloquear la expansión y reducir el valor del proyecto a la mitad. La finca era aún más valiosa de lo que sus hermanos imaginaban. Pero hay más, añadió la señora Jackson, sacando un grueso dossier de un archivador. Su esposo reunió décadas de prácticas turbias de los 3, evasión fiscal, uso de información privilegiada, desvío de fondos. Suficiente para arruinarlos profesionalmente si saliera a la luz. Pasé las páginas, correos impresos, registros financieros, declaraciones juradas. El método riguroso de David en todo su esplendor. ¿Por qué reunir todo esto? Porque sabía que en cuanto muriera, ellos vendrían por la casa. Quiso dejarle armas para defenderse. Pensé en la seguridad de Marcus, en las maniobras legales de Ilaiche, en la rapidez con que habían atraído a Chloe. Él lo había previsto todo, no todo, dijo la señora Jackson con calma. No previó que alcanzarían a su hija tan rápido. La punzada de traición me recorrió de nuevo. La manipulan con medias verdades, con promesas de riqueza. Y con su propio duelo, ha perdido a su padre, asintió ella. Y de repente le ofrecen un vínculo con él a través de la sangre y la historia. Es un anzuelo poderoso, tenía razón. Chloe siempre fue la niña de papá, compartía con él la mente analítica y el amor por los acertijos. Su muerte la había dejado a la deriva, vulnerable a cualquiera que prometiera acercarla a él. ¿Qué hago ahora? Pregunté casi para mí misma. Depende de lo que desee, respondió ella. Podría vender y marcharse rica, aunque quizá para siempre distanciada de su hija. Podría luchar con la ley y estas pruebas, ganar la batalla pero desgarrar aún más a la familia. O pensar 3 pasos adelante, como lo hacía su esposo, y encontrar un camino que nadie espere. Me quedé reflexionando mientras recorría la sala. Sobre la mesa había un retrato enmarcado, David adolescente orgulloso junto a una orquídea premiada, con una alegría inocente que pocas veces le vi. Esa fue la primera catleya que cultivó, dijo la señora Jackson, notando mi atención. El único respiro luminoso de su infancia aquí. Sus hermanos la destruyeron mientras él estaba en la universidad, solo para herirlo. Otra pieza encajó en el rompecabezas, su apoyo incondicional a mis pasiones por las flores y el arte, pese a no compartirlas. El magnífico invernadero y el estudio no eran solo regalos, sino la recuperación de algo que sus hermanos le habían robado. Tomé la fotografía, y una idea empezó a germinar en mi mente. Señora Jackson, el portátil con los vídeos de David funciona aquí abajo, sí. Hay una red segura en toda la propiedad. Su esposo se aseguró de ello. Perfecto. Necesito ver los siguientes vídeos antes de lo previsto. Luego quiero que me organice una reunión. ¿Con quién? Primero con mi hija, a solas, lejos de la influencia de sus tíos. Después con mi abogado.
Y por último, miré la pared cubierta de pruebas con los ejecutivos de Summit Resorts. Por primera vez desde que entramos en el refugio oculto, la señora Jackson sonrió. Está planeando algo que a su esposo le habría complacido. Estoy planeando algo digno del hombre que me amó lo suficiente como para crear todo esto, corregí, con una nueva firmeza en la voz. Y voy a necesitar su ayuda, lo que necesite, señora Sterling, prometió ella. Su esposo me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Le debo todo y por extensión, también a usted. Esta era otra faceta de David que yo desconocía, su silenciosa generosidad que se extendía más allá de nuestra familia inmediata, transformando vidas de las que jamás había oído hablar. Al abandonar el búnker, ocultando con cuidado la entrada, me invadió una extraña sensación de conexión con mi difunto esposo. No era el dolor que me había dominado en las últimas semanas, sino una especie de sociedad que continuaba más allá de la muerte. David me había dejado no solo una propiedad y seguridad material, sino también herramientas y conocimientos para forjar mi propio camino. Los hermanos Sterling creían enfrentarse a una viuda ingenua, incapaz de igualarlos. No tenían idea de lo que estaba por venir. En las siguientes 48 horas apenas dormí. Alimentada por la determinación y la claridad creciente de mi plan, vi en una sola noche una semana entera de los vídeos de David. Cada uno revelaba más de su estrategia y la profundidad de su previsión. Intentarán dividir y conquistar, advertía en una de las grabaciones, como si hablara directamente de mi situación actual. Marcus será la cara amable. Y Laiche la amenaza legal. A Isae el observador silencioso. Y apuntarán a Chloe. Ella es el camino más fácil para desestabilizar tu posición. En otro vídeo mostraba documentos del desarrollador que había obtenido gracias a contactos en la oficina del condado. Summit Resorts estaba decidido a mantener en secreto la segunda fase del proyecto hasta asegurar todas las tierras necesarias. Si descubren que sabemos lo del campo de golf antes de que intenten comprarnos, el valor de la negociación se triplica. Armada con las revelaciones de David y con mi propio entendimiento creciente, concerté un encuentro con Chloe en una cafetería de la ciudad, lejos de la influencia de los hermanos Sterling y del magnetismo emocional del santuario que David había creado. Ella llegó 15 minutos tarde, ya a la defensiva antes incluso de sentarse. No puedo quedarme mucho. ¿El tío Marcus me llevará esta tarde a conocer a unos inversionistas? ¿El tío Marcus? Repetí suavemente. Vaya, se han vuelto muy cercanos en 3 días, Chloe se sonrojó, han sido amables y acogedores. Mucho más de lo que puedo decir de ti. Estás tratando a la familia de papá como si fueran enemigos. Bebí un sorbo de café, eligiendo con cuidado mis siguientes palabras. ¿Recuerdas aquella clase de teoría narrativa que tanto te gustó en primer semestre? Sobre cómo la misma historia cambia por completo según quien la cuente. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra situación? Que solo has escuchado su versión de la historia. Yo te pido que consideres que puede haber otra perspectiva. La de tu padre. Papá está muerto, dijo con crudeza, con el dolor asomando en su rostro. Y evidentemente no confió lo suficiente en nosotras como para contarnos sobre este lugar mientras vivía. Saqué de mi bolso una tableta. En realidad, dejó algo para ambas. ¿Qué es esto? Tu padre grabó vídeos, Chloe. Cientos de ellos. Mensajes para guiarnos después de su partida. Encendí la tableta, buscando el vídeo que David había titulado para Chloe cuando lo necesite. Su rostro palideció. ¿Grabó vídeos? Sabía que estaba muriendo, le diagnosticaron un aneurisma cerebral hace 3 años, expliqué en voz baja, revelando por fin la verdad. Eligió no decírnoslo. Quiso evitarnos el dolor de verlo apagarse. Eso es imposible. Me lo habría dicho, protestó, aunque la duda ya se infiltraba en su voz. Míralo, Chloe. Escúchalo. Con dedos temblorosos presionó play. El rostro de David apareció, sano, vibrante, con aquella sonrisa que tanto lo caracterizaba. Hola, mi niña brillante. Si estás viendo esto, es porque ya me he ido. Y conociéndote seguramente estés enojada por todos los secretos que guardé, rió suavemente. Nunca te gustó que te dejaran en la oscuridad, ni siquiera de niña. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Chloe mientras él continuaba. Debí decirte que estaba enfermo. Debí darte tiempo para prepararte, para hacer esas preguntas que también sabes formular. Pero fui egoísta. Quise que nuestros últimos años juntos fueran normales, no ensombrecidos por un diagnóstico. Espero que algún día puedas perdonarme esa decisión.
David se inclinó hacia la cámara. Pero hay algo más que debes saber. Algo sobre mis hermanos que nunca compartí contigo. Nuestra ruptura no fue una simple riña familiar. Ellos defraudaron mi parte de la herencia cuando yo tenía 19 años. Usaron mi nombre en documentos falsos mientras yo estaba en la universidad. Cuando descubrí la verdad y amenacé con denunciarlos, ellos me amenazaron con implicarme como cómplice. Chloe llevó una mano a su boca, con los ojos fijos en la pantalla. Me alejé de la que era Arrowhead. Me mudé a Raleigh. Conocí a tu madre. Construí una vida. Te crié. Y eso fue más que suficiente. Su expresión se endureció. Pero mis hermanos nunca cambiaron. Lo que te digan ahora, recuerda esto, quieren el control de la finca familiar, no por afecto sino por codicia. Y no dudarán en usar a cualquiera, incluida mi hija, para conseguirlo. El vídeo se detuvo en el rostro preocupado de David. Chloe permaneció inmóvil, con lágrimas resbalando en silencio por sus mejillas. Nos estaba protegiendo, susurró al fin. Todo este tiempo era mucho más que su enfermedad. Así es, confirmé con suavidad. Tus tíos no son el lazo familiar que aparentan. Son oportunistas que te ven como el acceso más fácil a lo que desean. Ella se enjugó las lágrimas, y la tristeza se transformó en furia. Me han estado mintiendo, ¿verdad? Sobre todo menos sobre el hecho de que la casa vale millones, eso es cierto. Pero no te contaron nada sobre el proyecto completo del resort ni sobre por qué esta finca es crucial para los planes del desarrollador. La comprensión iluminó sus ojos. ¿Están intentando estafarnos? ¿Estafarnos? Repetí sintiendo un destello de esperanza. Eso significa que vuelves a estar de mi lado, hija. Nunca dejé tu lado, dijo en voz baja avergonzada. Solo quería sentirme conectada con papá a través de su familia. Tenían historias sobre él de niño, fotos que jamás había visto. Lo entiendo, aseguré, estrechando su mano sobre la mesa. El duelo nos hace vulnerables de formas que no podemos prever. Pero ahora debemos ser más astutas que ellos. Juntas, Chloe enderezó la espalda, y su expresión pasó de la devastación a la determinación, tan parecida a la de David que me dolió el corazón. ¿Cuál es el plan? Sonreí, con la primera sensación real de confianza desde que empezó esta lucha. Primero, nos reuniremos con mi abogado esta noche. No con el de la familia, el que tus tíos quieren imponer, sino con alguien recomendado por el señor Harrison. Mañana tenemos cita con Summit Resorts. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Y ahora sabemos algo que tus tíos ignoran, el verdadero valor de esta propiedad para el desarrollador. Le mostré los documentos del War Room de David. Ellos creen que tratan con una viuda desinformada y una sobrina ingenua. Es hora de mostrarles contra quién se enfrentan. Por primera vez desde la muerte de David, Chloe rió, una risa genuina. Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que había conocido. Que bajo esa tranquila profesora de literatura había una estratega capaz de superar a cualquiera, si estaba lo bastante motivada. ¿De verdad decía eso? Pregunté sorprendida. Todo el tiempo sonrió borrando las últimas lágrimas. También decía que el mayor error que cualquiera podía cometer era subestimar a Naomi Sterling, al salir juntas de la cafetería. Sentí un cambio en la dinámica de esta batalla. Los hermanos Sterling, sin saberlo, nos habían unido en lugar de dividirnos. No imaginaban que su aparente éxito inicial con Chloe solo había preparado el terreno para su derrota definitiva. Esa misma noche, con Chloe a mi lado, expuse mi plan completo al abogado que David había recomendado para este escenario exacto. Su expresión pasó del interés profesional a una admiración abierta al comprender el alcance de lo que proponía. Señora Sterling, dijo al fin. Su esposo me advirtió que me sorprendería con su capacidad estratégica. Tenía razón. Mi esposo, respondí, acertó en muchas cosas, incluida su convicción en mi capacidad no solo de sobrevivir a su muerte, sino de emerger fortalecida del crisol del dolor y la traición. Los hermanos Sterling llegaron a la finca Crestwood exactamente a la hora que esperaba, a las 10 en punto, 3 días después de mi encuentro con Chloe. Su SUV negro avanzó por la entrada con la seguridad de quienes creen que la victoria es un simple trámite. Tras ellos, un sedán plateado desconocido, probablemente su abogado o consultor financiero. Observé desde la ventana del despacho, vestida no con la ropa informal que me habían visto antes, sino con un traje a medida que había comprado especialmente para esta cita. Las apariencias importan cuando se prepara una representación cuidadosamente calculada. Y yo no pensaba presentarme como una viuda en duelo,
sino como la adversaria formidable que David siempre supo que era. Ya llegaron, anuncié a Chloe, que apareció desde la biblioteca con un porte igualmente profesional, un vestido azul marino y, en la muñeca, el reloj de su padre, una de sus posesiones más preciadas. ¿Lista?, preguntó con la determinación y la inquietud luchando en su expresión. Le apreté la mano. Recuerda, deja que sean ellos quienes se arrinconen primero. La señora Jackson apareció, los demás han llegado por la entrada trasera. Están listos en el comedor, tal como pidió, asentí agradecida. Perfecto. El timbre sonó y la señora Jackson fue a recibirlos con la deferencia ensayada de quien conoce su papel en una coreografía meticulosa. Buenos días, caballeros. La señora Naomi y la señorita Chloe les esperan por aquí. Entraron con la soltura de hombres habituados a controlar cualquier escenario. Marcus a la cabeza y Laiche tras él con su inseparable carpeta legal, y a Isae cerrando la marcha. Detrás de ellos caminaba un hombre canoso, impecablemente trajeado, que irradiaba autoridad corporativa. Naomi, saludó Marcus con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Agradecemos que aceptaras esta reunión. Este es el señor Chen, director financiero de Sterling Investments. Creímos productivo que un especialista se sumara a la discusión sobre el potencial de la propiedad, así que habían traído a un ejecutivo financiero para intimidarme con jerga técnica y valoraciones de mercado. Previsible, que considerado, respondí con suavidad. He preparado el comedor para nuestra reunión. Síganme, los conduje por la casa, notando cómo sus miradas evaluaban las renovaciones que David había completado. En el comedor formal, la mesa estaba dispuesta con documentos en cada lugar, botellas de agua y café, el retrato mismo de la preparación profesional. Por favor, tomen asiento, indiqué. Creo que tenemos mucho que discutir. Mientras se acomodaban, aún con sus expresiones de confianza intactas, permanecí de pie en la cabecera de la mesa. Antes de empezar, quiero agradecerles por su propuesta anterior. Resultó muy instructiva. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Interpretando mis palabras como rendición, nos complace que te tomaras el tiempo de considerarla. Con la experiencia del señor Chen, podemos hablar del acuerdo más ventajoso para dividir los activos de la propiedad. Sí, división, dije, tomando un control remoto de la mesa. Justo de eso me gustaría hablar. Presioné un botón y una pantalla oculta descendió del techo al otro extremo del salón. Los hermanos intercambiaron miradas sorprendidas. Claramente no esperaban semejante preparación, si dirigen su atención a la presentación. Añadí pulsando de nuevo el control. En la pantalla apareció un mapa detallado de la finca Crestwood, con límites, relieve y su posición en el área circundante. Este es el estudio completo de la finca Crestwood, expliqué. Las 25 acres en su totalidad, no solo las 10 que mencionaban en su propuesta, y Laiche se removió incómodo. La porción occidental es un área de preservación sin posibilidad de desarrollo. La excluimos por simpleza, que atentos, repuse con ironía. Salvo por un pequeño detalle, un clic más y el mapa se sobrepuso con el plan completo del resort, todas las fases, incluido el campo de golf que Summit Resorts había mantenido en secreto. El señor Chen se irguió en su asiento, su máscara profesional resquebrajándose al inclinarse para observar con renovado interés. Como pueden ver, proseguí con calma. La segunda fase del proyecto se extiende principalmente sobre el área occidental de nuestra propiedad, esas acres que tan generosamente ofrecieron excluir de nuestra justa división. El rostro de Marcus se tiñó de rojo. Esos planes son mera especulación. El análisis de Sterling Investments indica que en realidad, interrumpió una voz nueva al abrirse la puerta lateral, esos planes han sido confirmados por la propia junta de Summit Resorts. Los hermanos Sterling se giraron atónitos al ver entrar al señor Alston, director ejecutivo de Summit Resorts, acompañado de mi abogado y 2 ejecutivos de traje formal. ¿Qué significa esto?, exigió Marcus, incorporándose a medias. Esto, respondí con serenidad, es una reunión sobre el verdadero valor y el futuro de la finca Crestwood. El señor Alston ha expresado un interés considerable en la propiedad, especialmente tras revisar la documentación completa que mi esposo recopiló sobre el proyecto del resort. El señor Chen lanzó a los Sterling una mirada de traición. Se me dijo que ustedes tenían derechos exclusivos de negociación sobre esta propiedad. No los tienen, intervino con calma mi abogado, depositando más documentos sobre la mesa. La señora Sterling posee título claro e incuestionable de la finca en su totalidad. Los documentos que los señores Sterling le mostraron carecen de validez legal. Marcus golpeó la mesa con la mano. Esta propiedad ha estado en la familia Sterling por generaciones.
David tenía una obligación moral, obligación moral. Intervino Chloe por primera vez, con voz firme pese a aferrarse a su vaso de agua. Como la obligación moral que tuvieron con mi padre cuando defraudaron su herencia, falsificaron su firma en documentos y lo amenazaron con incriminarlo si los denunciaba, los hermanos quedaron petrificados, el color esfumándose de sus rostros. ¿De qué está hablando exactamente?, preguntó el señor Chen cada vez más incómodo. Tal vez esto aclare, dije, asintiendo a mi abogado, que repartió sobres lacrados a todos en la mesa. Son copias de la documentación que mi esposo preservó sobre ciertas transacciones relacionadas con los activos de la familia Sterling. Es posible que el plazo de prescripción haya expirado en algunos casos, pero al IRS y a las autoridades fiscales estatales les resultarán muy interesantes otros, y Laiche abrió su sobre y examinó los papeles con creciente alarma. Son asuntos privados de familia, balbuceó, completamente irrelevantes para esta discusión. Al contrario, repliqué tomando al fin asiento en la cabecera. Demuestran un patrón de conducta fraudulenta que afecta directamente a su credibilidad en estas negociaciones. Conducta que continuó cuando engañaron deliberadamente al señor Chen sobre su posición respecto a esta propiedad. El silencio se apoderó de la sala mientras los hermanos Sterling comprendían el alcance total de su exposición. David lo había documentado todo, sus crímenes pasados contra él, sus maniobras recientes, sus intentos de apropiarse de activos valiosos disfrazados de generosidad. ¿Qué es lo que quieres, Naomi?, preguntó por fin Marcus con la fachada de confianza desmoronándose. Quiero que abandonen la finca Crestwood y no regresen jamás, respondí con sencillez. Quiero que cesen en todos sus intentos de disputar mi propiedad o manipular a mi hija. A cambio, estos documentos permanecerán en privado. El señor Chen se levantó bruscamente. Creo que mi participación en este asunto se basó en información incompleta y potencialmente fraudulenta. Si me disculpa, señora Sterling, la contactaré directamente para cualquier conversación futura. Lanzó una mirada de desprecio a los hermanos antes de salir. El rostro de Marcus se crispó al ver a su aliado marcharse. No tienes idea de lo que estás haciendo, Naomi. Los costos de desarrollo del área occidental son prohibitivos. Solo la logística, en realidad, intervino el señor Alustin. Summit Resorts ha desarrollado nuevos métodos de construcción específicamente diseñados para este tipo de terreno. Estamos preparados para hacerle a la señora Sterling una oferta que reconozca tanto los desafíos como el excepcional potencial de esta propiedad. La reunión continuó, transformándose del plan de los hermanos Sterling para apropiarse de todo en mi contraofensiva cuidadosamente orquestada. Crucé una mirada con Chloe al otro lado de la mesa. Su leve sonrisa lo decía todo, orgullo, vindicación y el reconocimiento agridulce de que David nos había preparado para este momento, incluso desde más allá de la tumba. Cuando, 2 horas después, los Sterling finalmente se marcharon derrotados, expuestos y legalmente obligados por el acuerdo que mi abogado había preparado de antemano, el futuro de la finca Crestwood quedó asegurado tal como David lo había imaginado, no dividido entre parientes codiciosos, no vendido al mejor postor, sino preservado como un legado para la familia que él había elegido y amado, Chloe y yo. Mientras sus vehículos desaparecían por la entrada, la señora Jackson apareció a mi lado. Su esposo estaría orgulloso, dijo con calma. Lo superó exactamente como él sabía que lo haría. Observé cómo el polvo se asentaba en el camino, una extraña mezcla de emociones recorriéndome. Triunfo y duelo entrelazados, la fuerza surgiendo de la vulnerabilidad. Aún no hemos terminado, respondí pensando en los vídeos que aún aguardaban en la computadora de David, en el futuro que se extendía ante nosotras. Esta había sido solo la primera batalla, pero la habíamos ganado con contundencia, usando las armas que David había preparado con tanto cuidado y la fortaleza que siempre vio en mí. Incluso cuando yo no era capaz de reconocerla, las semanas posteriores a la derrota de los Sterling pasaron en un torbellino de asuntos prácticos, la formalización del acuerdo, reuniones con Summit Resorts para estructurar un convenio mutuamente beneficioso que preservara la zona más sensible de la finca, y un inventario minucioso de todo lo que David había creado en Crestwood. Chloe permaneció conmigo durante ese tiempo, y su resentimiento inicial por los secretos de su padre fue transformándose en gratitud por su previsión. Establecimos la rutina de ver juntas cada mañana los vídeos que él nos había dejado, encontrando ambas consuelo y guía en su presencia póstuma. ¿Tenías alguna idea?, me preguntó Chloe una tarde mientras contemplábamos el atardecer en el porche. ¿Alguna sospecha de que papá estaba enfermo o de que planeaba todo esto?
reflexioné en silencio, buscando en mi memoria signos que había pasado por alto, pequeñas cosas que ahora tienen sentido. Su insistencia en actualizar nuestros documentos legales hace 3 años. La manera en que a veces nos miraba en la cena, como memorizando nuestros rostros. Su repentino interés en fotografiar momentos cotidianos. Chloe sonrió con tristeza. Yo pensé que solo estaba atravesando una fase de aprecio por la vida en la mediana edad. En cierto modo lo estaba, murmuré. Sorbiendo mi té. Solo que no por las razones que imaginábamos. El mayor cambio fue que dejó de postergar sus asuntos personales. Tu padre siempre decía algún día viajaríamos a Europa, algún día aprendería fotografía, algún día remodelaríamos la cocina. Y de pronto empezó a hacer esas cosas, a crear algo duradero. Sacudí la cabeza, aún adaptándome a la magnitud de lo que había ocultado. Jamás imaginé que corría contra el tiempo, construyendo un legado porque sabía que no estaría aquí para verlo florecer. Los ejecutivos de Summit Resort se sorprendieron cuando expuse mis condiciones para el acceso a la propiedad. En lugar de vender todo por una suma única. Como la mayoría de los propietarios habrían hecho, insistí en un acuerdo que priorizara la preservación ambiental, estableciera límites estrictos al desarrollo y garantizara la conservación del invernadero y el estudio de arte. Señora Sterling, comentó el negociador principal, estas condiciones son muy inusuales en la industria, entonces quizá la industria necesite más condiciones inusuales, respondí, canalizando la tranquila seguridad de David. Esta tierra es especial. Puede esperar hasta que acordemos métodos responsables para desarrollarla. Para mi sorpresa, el señor Alustin, el director ejecutivo, se mostró intrigado en lugar de desalentado. Su esposo mencionó que usted estudió literatura y artes antes de convertirse en profesora, observó. Dijo que insistiría en hacerlo bien, no solo de la manera más rentable. Otro fragmento del plan de David salía a la luz. Había establecido contactos selectos en la industria, allanando el terreno para negociaciones que sabía tendrían lugar tras su muerte. Un mes después de recibir mi herencia, me encontraba en el estudio de arte que David había diseñado, con la luz del sol entrando por los ventanales e iluminando un lienzo en el caballete. Tras más de una década sin pintar, tomé de nuevo el pincel, vacilante al principio, con creciente seguridad después. El modelo del día me aguardaba pacientemente en el invernadero, visible desde el estudio. La rara orquídea azul que David había encontrado porque recordaba un comentario casual que hice años atrás. La señora Jackson me enseñó sobre el cultivo de orquídeas, y mis dedos empezaron a recuperar la destreza que creía perdida para siempre. Mamá, dijo Chloe apareciendo en el umbral, con la computadora en las manos. El vídeo de hoy es distinto. Creo que deberías verlo sola, dejé el pincel intrigada. Nos habíamos acostumbrado a ver juntos los mensajes diarios de David. ¿Distinto en qué sentido? Está marcado específicamente como día 30. Lo tituló Cuando Naomi vuelva a pintar. Me entregó la laptop con una sonrisa suave. Sabía que tarde o temprano regresarías a esto, sola en el estudio, rodeada de las herramientas de una pasión que estaba redescubriendo. Abrí la computadora y presioné play. David apareció sentado en esa misma habitación, antes de que los materiales artísticos hubieran sido instalados. El espacio estaba vacío salvo por los ventanales magníficos. Hola, mi amor, comenzó con una sonrisa que me traspasó el tiempo. Si estás viendo esto, encontraste tu camino de regreso al arte, a la pasión que apartaste por nuestra familia todos estos años. Toqué suavemente la pantalla, con los ojos anegados en lágrimas. He pensado mucho en el legado, continuó. En lo que dejamos atrás, en las huellas que imprimimos en el mundo. La mayoría lo entiende en términos de hijos, riqueza o logros. Pero existe otro tipo de legado, el de abrir posibilidades a quienes amamos. Hizo un gesto hacia el cuarto vacío a su alrededor. Este espacio aún no está terminado, pero en mi mente lo veo completo, lleno de luz y de color, habitado por tus creaciones. Te imagino de pie frente a un caballete, pincel en mano, dando finalmente forma a las visiones que has llevado dentro de ti todos estos años. Volví la mirada hacia el retrato de la orquídea sobre mi caballete, sorprendida de lo mucho que se parecía a la imagen que David había descrito. He estructurado todo para darte libertad, Naomi prosiguió. Seguridad financiera mediante el acuerdo con el resort, protección frente a la intromisión de mis hermanos, un espacio hermoso donde crear. Pero lo que hagas con esa libertad, ese será tu legado, no el mío. Se inclinó hacia la cámara con el rostro intenso. La casa, el invernadero, el estudio de arte. No son la herencia.
Son solo las herramientas, la verdadera herencia no es lo material, sino la posibilidad, la oportunidad de llegar a ser plenamente uno mismo, sin ataduras. Detuve el vídeo conmovida por la profundidad de sus palabras. David me conocía mejor de lo que yo misma me había llegado a conocer. Había visto a la artista dormida que seguía viva en la profesora y madre en la que me había convertido. Cuando reanudé el vídeo, su expresión se había dulcificado. Solo tengo una petición, aunque está en ti aceptarla o rechazarla, dijo con serenidad. En el armario detrás de esta habitación hay un lienzo grande que encargué antes del diagnóstico. Está en blanco esperando. Cuando te sientas preparada, de verdad preparada, deseo que crees algo en él, algo que no solo muestre lo que ves, sino lo que sientes acerca de este lugar que me devolvió a mis orígenes y que conducirá también tu propio futuro. El vídeo terminó con su despedida habitual. Hasta mañana, amor mío. Me quedé varios minutos inmóvil, procesando sus palabras. Después, llevada por un impulso, fui al armario de almacenamiento y encontré exactamente lo que él había descrito, un lienzo enorme, hecho a medida, perfecto para la pared principal del gran salón. El corazón de la casa. En las semanas siguientes, mientras el otoño doraba el paisaje, hice incontables bocetos intentando capturar la esencia de la finca Crestwood y todo lo que representaba. Ninguno me satisfizo hasta que una mañana, al observar a Chloe cuidando las orquídeas en el invernadero, algo se encendió en mí, el cuadro comenzó a tomar forma, no un paisaje tradicional, sino una fusión de lo real y lo simbólico. En el fondo, la casa tal como estaba ahora, pintada con precisión fotográfica. En primer plano, capas translúcidas mostrando lo que había sido antes, la propiedad abandonada que David compró, la casa familiar de su infancia, y más abajo aún, la tierra ancestral que había visto pasar generaciones. Uniendo esas capas temporales, dos figuras femeninas, una mujer y una joven apenas sugeridas, lo suficiente para representar tanto lo personal como lo universal. Y detrás, casi invisible salvo para quien supiera buscarlo, una tercera figura, un hombre que sostenía una orquídea azul entre las manos, tendiéndola a las dos. Cuando el cuadro estuvo terminado, la señora Jackson me ayudó a colgarlo en el lugar designado del gran salón. Chloe lo contempló con lágrimas en los ojos. Es papá, ¿verdad? ¿Y nosotras? El pasado, el presente y el futuro de este lugar, legado, respondí simplemente. No lo que se deja atrás, sino lo que sigue adelante, aquella noche. Mientras contemplaba el atardecer desde el porche de lo que ya era verdaderamente mi hogar, sentí la presencia de David, no como un fantasma ni como un recuerdo, sino como una compañía viva. Me había dejado más que una propiedad y seguridad material, me había dado un marco para reinventarme, la libertad de descubrir quién podía llegar a ser Naomi Sterling cuando ya no estuviera encadenada a las circunstancias. El acuerdo del resort aseguraría estabilidad económica para siempre. La casa evolucionaría bajo nuestro cuidado, y yo seguiría creando belleza a través de mis talentos redescubiertos, forjando mi propio legado junto al que David había preparado con tanto esmero. Unos meses más tarde recibí una visita inesperada. El timbre sonó mientras trabajaba en el estudio. La señora Jackson apareció en la puerta con gesto cauteloso. Marcus Sterling está aquí solo. El cuerpo se me tensó de inmediato. ¿Trae algún documento legal? No que yo haya visto. Se le nota distinto, menos arrogante. Solo dijo que quería unos minutos de tu tiempo. Pensé en rechazarlo, pero la curiosidad pudo más. Lo veré en el porche. No lo invites a entrar. Marcus estaba más delgado que la última vez. Las arrugas en torno a sus ojos se habían acentuado. Se volvió al oír la puerta, y su expresión era sorprendentemente humilde. Naomi, gracias por recibirme. ¿Qué quieres, Marcus? Nuestro acuerdo fue muy claro, no he venido a impugnar nada. Miró la propiedad y luego volvió hacia mí. He venido a pedir disculpas, de todas las cosas que esperaba, una disculpa era lo último. Crucé los brazos aguardando, he reflexionado estos meses. Sobre David, sobre nuestra relación, sobre mis decisiones. Tragó saliva. No esperaba que ganaras. Debería haberlo esperado. David siempre fue el más inteligente de nosotros. Eso no es una disculpa, observé. Tienes razón, asintió. Te pido perdón por intentar arrebatarte esta casa, por manipular a Chloe, por todos los años en que dificulté la vida de David más de lo necesario. Lo miré buscando engaño, pero solo vi cansancio, y quizá un remordimiento sincero, porque ahora tengo cáncer, dijo sin rodeos. Etapa 4. El pronóstico no es bueno.
Pone las cosas en perspectiva, el eco de la enfermedad de David me atravesó. Lo siento mucho, no vine por compasión. Vine porque mi hermano menor construyó aquí algo hermoso, y yo, por arrogancia y codicia, estuve a punto de destruirlo. Sacó un pequeño paquete del bolsillo, encontré esto entre las cosas de nuestro padre. Pensé que tal vez tú o Chloe lo querrían, lo acepté con cautela. Dentro había una fotografía desvaída, 3 niños bajo un árbol enorme, el más pequeño. Evidentemente David sostenía una diminuta orquídea en maceta, fue la primera que cultivó, explicó Marcus, dejando inconclusa la frase, con la culpa reflejada en el rostro. Miré la imagen de aquel David niño, luego al hombre roto ante mí. ¿Quieres ver el invernadero? Le ofrecí, sorprendiéndome a mí misma. David cultivó orquídeas realmente impresionantes, por un instante pensé que rechazaría, pero finalmente asintió casi imperceptiblemente. Lo conduje entonces a la propiedad que había intentado arrebatar. Caminamos entre las flores que su hermano había cuidado con tanto amor, y allí lo vi como David debía de haberlo visto en sus vídeos, no como un villano que derrotar, sino como un hombre atormentado por elecciones imposibles de reparar. El perdón no borraría el pasado ni cambiaría el futuro, pero tal vez también formaba parte del legado, la capacidad de elegir compasión cuando la venganza resultaba más fácil. Nunca sabré si aquel arrepentimiento era sincero o calculado. Pero lo que sí sé es que cuando Marcus se marchó, algo en Crestwood se transformó sutilmente, como si un capítulo final se hubiese cerrado. Esa misma noche vi el último vídeo de David. Me sonreía desde la pantalla con una paz que jamás percibí en vida. Este es el fin de nuestro viaje diario, amor mío. 1 año de mensajes para guiarte en los primeros meses sin mí. Pero no es el fin de nosotros. Hizo una pausa, mirándome como si realmente pudiera verme. Continuamos en tus decisiones, en el amor que compartimos con Chloe, en la belleza que crearás de ahora en adelante. La casa que tanto temí es ahora tuya para transformarla. El secreto que guardé se ha convertido en tu don. La promesa que te pedí y luego te liberé de cumplir se ha vuelto el camino de tu libertad. Sonrió por última vez, no lo olvides, Naomi. Siempre fuiste la verdadera fuerza entre nosotros. Hasta algún día, amor mío. La pantalla se oscureció. En el silencio que siguió no hallé solo pérdida, sino posibilidad. La casa que David me había pedido nunca visitar era ahora mi hogar. Sus secretos se transformaron en mi fortaleza y la promesa que me pidió guardar resultó ser la llave de mi futuro. Me levanté y caminé hacia el gran lienzo en la sala, contemplando las capas de pasado, presente y futuro que había plasmado. David me había dejado mucho más que una propiedad, me había regalado la oportunidad de redescubrirme. La casa que temía se había convertido en la casa que amaba. Y ahora me pertenecía, para seguir transformándola, día tras día. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Te espero en los comentarios. Si disfrutas de estos relatos, puedes apoyarme con un super thanks para que pueda seguir trayendo nuevas historias. Muchas gracias por tu cariño. Espero con ilusión tus comentarios. En pantalla puedes ver 2 relatos nuevos que te recomiendo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia, con todo mi respeto y afecto.